estamos, familia y amigos? Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Dios ha sido bueno y nos permite estar aquí. Quiero animarle a que mantenga su Biblia abierta en Gálatas capítulo 4. Vamos a estar estudiando del versículo 1 al 20. Vamos a hablar del mensaje que nos da identidad, the message that gives us identity. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, querrámoslo o no, vivimos en un mundo que constantemente intenta decirnos quiénes somos y cuánto valemos. Y desde pequeños, poco a poco, los mensajes que escuchamos a nuestro alrededor comienzan a moldearnos y comienzan a determinar la manera como nos vemos a nosotros mismos. Ahora, eso es muy importante porque la manera en que entendemos nuestra identidad determina la manera en la que vivimos. No actuamos accidentalmente, no creemos accidentalmente, no pensamos accidentalmente. Todo es resultado de la forma que hemos adquirido a través del tiempo. Ahora, el asunto es que muchos de nosotros no tenemos claro quiénes somos y vamos por la vida un tanto confundidos. Por eso muchas veces terminamos buscando nuestro valor en lo que hacemos. Este es uno de los más grandes errores que podemos cometer. Pensar que lo que hacemos nos define. Y por eso perseguimos nuestros logros y buscamos todo el tiempo impresionar a los demás. Como si quisiéramos encontrar nuestra identidad en los aplausos de la gente. Pero existe una gran diferencia entre hacer y ser. Hay una gran diferencia. Ser tiene que ver con identidad. Hacer tiene que ver con actividad. Y eso es algo que debemos nosotros de notar. En Cristo tú y yo hemos sido llamados primordialmente a ser, no a hacer. Piensa en eso. Piensa cuáles son las motivaciones de tu corazón y de qué crees que se trata tu vida cristiana. Si tu vida cristiana se trata de hacer o si tu vida cristiana se trata de ser. Muy distinto. La pregunta es, como discípulos de Jesús, ¿por qué a veces vivimos como si no supiéramos quiénes somos? ¿Por qué no es difícil en nuestros círculos, cuando menos pensamos ya, involucrarnos en nuestra vida cristiana más como si fuera una religión en lugar de una relación? ¿Por qué en lugar de buscar pasar tiempo a solas con nuestro Señor y buscar recibir de Él la identidad que Él nos dice que tenemos? ¿Por qué buscamos constantemente en algunas ocasiones impresionarlo inclusive a Él diciéndole que we deserve it, that we are good enough for Him, que lo merecemos, que somos lo suficientemente buenos para Él? Y creo que la respuesta es que es más fácil vivir guiados por nuestros deseos y nuestras emociones que recordar y vivir de acuerdo a la identidad que se nos ha dado, la identidad que Dios nos ha dado. Ahora hay un ejemplo que quiero utilizar para que veamos la diferencia que existe entre ser y hacer. Anne de Fromental fue una filósofa y escritora francesa que dedicó su trabajo a reflexionar sobre la manera en que nuestras experiencias, nuestras relaciones y las decisiones que tomamos van formando la persona que llegamos a ser. Y me gusta mucho esta frase que ella dijo en múltiples ocasiones y escribió en algunos de sus libros: si no te arriesgas, estás muerto, estás muerta en vida. Ahora, en sus libros, Anne habla sobre cómo muchas veces las personas evitamos tomar riesgos para protegernos del temor, del dolor, de la incertidumbre y del cambio, aferrándonos a lo familiar, incluso cuando eso nos va a impedir crecer. Y algo así les estaba sucediendo a los miembros de la iglesia de Galacia. Los gálatas tenían temor de no ser aceptados por algunos supuestos líderes judíos cristianos, los cuales les estaban imponiendo que
comenzaran a practicar la ley de Moisés. Así es que en lugar de descansar en la gracia de Dios y depender de su espíritu, los gálatas aceptaron esas nuevas enseñanzas y prácticas. No podían arriesgarse a no ser aceptados. ¿Te ha pasado eso a ti? Que en algunas ocasiones terminas haciendo algo no porque tú lo quieres hacer, sino porque es lo que se espera de ti, porque es lo que va a impresionar a otras personas. Así es que en lugar de descansar en la gracia del Señor y depender del Espíritu, ahora los gálatas se estaban convirtiendo en personas religiosas. Habían salido de vivir una vida del paganismo, de la idolatría, y cuando menos te das cuenta, ahora en los círculos en donde se habla de las escrituras y del Mesías, el Salvador del mundo, ahora ellos quieren volver a practicar la ley. Por esa razón, en su carta, Pablo defiende una verdad fundamental: nuestra identidad no está en nuestro esfuerzo, sino en la obra que Jesús hizo por nosotros. ¿Te puedes arriesgar a creer eso? ¿Te puedes arriesgar a creer que no se trata de lo que haces, sino de quién eres en Cristo Jesús? Nuestra identidad no está en nuestro esfuerzo. Y Pablo se toma el tiempo para enseñarles a los gálatas muy bien quiénes eran ellos. Él les recuerda que por medio de Cristo Jesús, Dios no solamente nos perdona. Por medio de Cristo Jesús también cambia quienes somos. Dios cambia quién eres. Ya no eres la misma persona. A lo mejor te cuesta trabajo creerlo. Te miras al espejo y miras exactamente lo mismo que hace 2 días. Pero el Señor te ha hecho una nueva persona, una nueva creación. Y en su argumento, Pablo ya ha establecido que quienes han puesto su fe en Jesús son hijos de Dios y herederos de la promesa del Espíritu Santo. Ahora, para explicar por qué los falsos maestros judíos estaban equivocados, Pablo utiliza una analogía de un hijo heredero menor de edad, que ya pertenecía a la familia, que ya pertenecía a él la herencia, pero que todavía vivía bajo la autoridad de sus tutores, que todavía no tenía la edad para poder administrar y poder hacer y deshacer con su herencia. Esa clase de analogía la usa para explicar que ese era el pueblo judío, que tenían una gran herencia, pero que todavía no la estaban practicando, todavía no la estaban viviendo, porque eran como infantes, eran como niños. Y Pablo compara a ese heredero menor de edad con los judaizantes que están tratando de engañar a los gálatas, diciéndoles: ustedes tienen que guardar el sábado, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que practicar la ley y comer de esta manera y vestir de esta otra manera. Con esa ilustración, Pablo muestra que volver a la ley de Moisés sería como regresar a la infancia espiritual. Y en el caso de los gálatas, volver a una forma de esclavitud. Pablo quiere dejar claro que antes de conocer a Jesús, los judíos vivían esclavizados bajo la ley, vivían esclavizados bajo los principios de este mundo. En otras palabras, tanto ellos como nosotros necesitaban libertad. Y cuando se cumplió el plazo, Dios envió a Jesús para rescatarnos. God sent Jesus to rescue us. En el momento señalado, escucha muy bien, en el momento señalado. Esto quiere decir que no fue antes, no fue después. En el momento señalado, Dios hizo lo que nosotros jamás podríamos hacer. Cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Dios intervino. Y así sucedió en nuestra propia vida. No estoy hablando solamente del evento en la cruz que sucedió hace aproximadamente 2000 años, sino en nuestra propia vida. Dios llegó a tiempo, Dios intervino. Fue Él quien tomó la iniciativa y cambió el curso de nuestra historia. Mira cómo Pablo lo explica.
Cómo explica él lo que Dios hizo con los judíos en los versos 4 y 5. Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban ¿dónde? Bajo la ley. Está refiriéndose entonces a los judíos, aquellos que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Por qué dice de que fuéramos adoptados? Porque él mismo era un judío. Porque él mismo era un israelita. Porque él mismo se dio cuenta de esa realidad en su experiencia propia. Anteriormente era como un infante, tenía un gran celo por la religión judía, tenía un gran celo por la ley, pero ahora él se da cuenta que era un niño. Algunos de nosotros tal vez antes de conocer a Jesús practicábamos una religión y éramos devotos a esa religión, estábamos vendidos a esa religión, practicábamos ciertos rituales y hacíamos ciertas cosas y hasta cierto punto eso nos identificaba y nos hacía sentirnos bien. Pero ahora podemos regresar a ese pasado en nuestra mente y nos damos cuenta que éramos niños, que no teníamos lo verdadero, que no teníamos lo auténtico, que no teníamos lo real, que no sentíamos con certeza y claridad que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que Jesús es nuestro Salvador y que en Él tenemos vida y vida en abundancia. Eso es crecer. Eso es dejar de ser un infante. Pablo dice a fin de que fuéramos, porque él era judío. Él mismo había practicado una religión que no lo podía salvar. Mas Dios envió a su hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley. Ahora la palabra que usa Pablo aquí es la palabra rescatar, y es muy importante que tú y yo prestemos atención a esta palabra. ¿Por qué rescatar? Porque éramos esclavos, porque estábamos bajo opresión, porque éramos prisioneros, no teníamos libertad. Por eso Pablo utiliza esta palabra. Éramos esclavos y necesitábamos ser rescatados, pero el rescate no era el propósito final de Dios. Dios nos rescató para que fuéramos adoptados como hijos e hijas de Dios. Y esto me lleva a mi segundo punto. Dios envió a Jesús para adoptarnos. God sent Jesus to adopt us. Y esta es una verdad que puede provocar un tremendo impacto, sobre todo en la vida de las personas que han experimentado esta clase de situación en su vida propia, que por alguna razón terminaron sin tener papá o mamá o ambos. De repente hubo una familia ahí que estuvieron dispuestos a adoptarlos. Todos sabemos de qué se trata la adopción. Pero la adopción de la que Pablo está hablando aquí es una adopción mucho más profunda, donde no hay distinción entre hijos legítimos e hijos adoptados. En esta cultura muchas veces las personas que adoptan hijos dicen: oh, tengo a 3 niños, 4 niños, uno de ellos es adoptado. Dios no hablaría de esa manera, jamás, de ti y de mí. Tú y yo somos hijos legítimos. Cuando entramos a su familia, somos hijos de Él. Y somos receptores de la herencia que los hijos de Dios merecen. No hay second class citizenship en el reino del Señor. No hay ciudadanos de segundo término, de segunda clase. Para el Señor somos sus hijos, somos sus hijas. Él nos ha adoptado. Jesús nos rescató entonces de la esclavitud. ¿De dónde? De la esclavitud, para que fuéramos adoptados como hijos legítimos de Dios. ¿En dónde has visto tal caso? Esta adopción
no significa solamente que Dios nos perdonó, significa que Él también nos dio una nueva posición y una nueva relación con Él. Esto quiere decir que ya no nos acercamos a Dios como esclavos atemorizados. La mejor analogía que podemos tener es si alguno de nosotros tenemos algún patrón abusivo, algún patrón bully, algún patrón con una gran personalidad y bueno, nos paga bien y por eso aguantamos que en algunas ocasiones nos hable golpeado o grite o haga. Algunos de ustedes dicen: no, yo no lidio con eso. Bueno, Dios jamás nos va a tratar así. Jamás de los jamases. De la esclavitud a la adopción. Eres hijo. ¿Y qué pasó con los infantes? ¿Qué pasó con aquellos que todavía son niños? Esos todavía no reciben la herencia hasta que vengan a Cristo Jesús. Ese es el punto de Pablo. Estos judaizantes, estos religiosos todavía no crecen, todavía son bebés, todavía no aprenden a caminar, no aprenden a liderar, no aprenden a guiar, no aprenden a tratar. Todavía son unos pequeñitos. ¿Por qué les quieren ustedes seguir el rollo a ellos? Cuando que ustedes ya son hijos. Dios no quiere que nos acerquemos a Él como esclavos atemorizados. Él quiere que nos acerquemos a Él como hijos que se acercan a su Padre en confianza. Y yo sé que esto también es algo que algunos de nosotros no podemos asimilar muy bien, porque tal vez crecimos en hogares sin papá, o porque los papás que tuvimos no fueron lo mejor de lo mejor. Bueno, Dios no es como ese padre que te falló, como ese padre que te abandonó, como ese padre que te dejó. Dios es un padre en el que puedes confiar. Dios es un padre en el que puedes confiar. Mira lo que dice el versículo 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Digan conmigo: Abba, Padre. Abba, Padre. Y es impresionante ver cómo el apóstol Pablo usa ese vocablo: Abba, Padre. Y donde estaba yo leyendo y pensando, bueno, ¿por qué Pablo de repente, en lugar de utilizar una palabra hebrea, utiliza una palabra aramea? El idioma más primitivo entre el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Si los Gálatas, y este es el punto que Pablo está haciendo, si los Gálatas son gentiles, si la carta en su totalidad fue escrita en griego, ¿por qué Pablo utiliza este vocablo Abba? Que no queda, que está fuera de lugar, que para el lector pudiera parecer fuera de contexto, pero no para los Gálatas, porque el apóstol Pablo pasó tiempo con ellos, instruyéndoles, hablándoles de la historia de Jesús, y no se le olvidó que parte de la historia de Jesús es que la noche antes de ser entregado, Jesús llamó a sus más cercanos amigos y les dijo: vamos a orar. Y fueron a orar al Getsemaní. Juan, Pedro y Jacobo. Y tenemos ese relato en Marcos capítulo 14, en donde el Señor Jesucristo dice en el versículo 33 que comenzó a sentir profundo temor y profunda tristeza. Donde llegó el momento crítico en donde iba a tener que tomar, escúchame bien, el riesgo
Porque alguien que tiene una identidad firme se va a tener que arriesgar tarde o temprano en fe. Y vemos al Señor Jesucristo diciendo del versículo 34 al versículo 36, dice: está la angustia que me invade, que me siento morir. Este es el Señor Jesucristo. Si tú crees que Él no se relaciona contigo, es porque no le conoces. En su momento de mayor vulnerabilidad, en su momento de mayor agonía, Él dice: me siento morir. Como algunos de nosotros nos hemos sentido. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y por eso Pablo utiliza ese vocablo en la carta a los Gálatas. Porque ellos inmediatamente se transportaron a las historias que Pablo les contó. Porque todavía no estaban los evangelios de lo que Jesús experimentó en el Getsemaní, de lo que Pedro, Jacobo y Juan testificaron escuchar de Jesús. Abba, Padre. Abba, Padre. Y algunos de nosotros lo queremos romantizar y algunas veces hacemos todo este concepto un tanto ridículo y decimos que ese vocablo es como decirle a Dios: oh papito mío. No hablas así en tu momento más vulnerable. No hablas así en tu momento de mayor agonía. Jesús está viniendo en confianza al Padre. Y le está diciendo: voy a vivir mi identidad aunque me cueste. Estaría a todo dar si me privaras de este dolor, si me privaras de esa cruz, pero no se va a hacer lo que yo quiera. Se va a hacer como tú quieras. ¿Qué tal? Por lo tanto, ahora el Espíritu Santo produce en nuestro corazón el mismo clamor que produjo en el corazón de Jesús. Abba Padre, di conmigo: Abba Padre. Yo no sé por qué estés pasando tú en esta temporada. Yo no sé por qué estés pasando tú en estos días. Abba Padre es una buena manera de acercarte al Señor, a Dios el Padre, por medio de Jesús. Y cuando uses este término, recordarte que así como tú estás pasando por un momento difícil, así el Señor Jesucristo pasó por uno. Y que así como Él se arriesgó a continuar adelante, tú te vas a arriesgar a continuar adelante también, a ser consistente con aquello que has creído. Y es el Espíritu Santo quien ahora nos da la convicción de que Jesús es nuestro Salvador y que Dios es nuestro Padre. Mira lo que dice el verso 7. Así es de que ya no eres un esclavo y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. De esto ya hablamos un tanto la semana pasada. Esta misma verdad la vuelve a afirmar Pablo más adelante en su ministerio. En Romanos 8:16 Pablo dice que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No me tienes que cuestionar al respecto. El Espíritu de Dios me hace saber que soy un hijo de Dios. Y voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, ¿ok?
Si en lo más profundo de tu ser existe la convicción de que Jesús es tu Salvador y que Dios es tu Padre, y que a pesar de tus fallas le perteneces a Él, esa seguridad no nace de ti. Esa seguridad es la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Y ese mismo Espíritu es el que nos habilita para poder acercarnos al Padre por medio de Jesús en los tiempos de dificultad. Estás lidiando con una adicción. Estás pasando por en medio de un divorcio. Has sentido el abandono de tus familiares. Cualquiera que sea tu situación, en tiempos de dificultad, el Espíritu de Dios que habita en ti quiere clamar contigo, quiere clamar por ti. Abba, Padre. Abba, Padre. En otras palabras, nunca estamos solos. Ahora podemos vivir cada día como hijos amados por su Padre, lo cual me lleva a mi tercer y último punto. Dios envió a Jesús para transformarnos. God sent Jesus to transform us. Después de hablar del rescate y la adopción, Pablo nos recuerda una tercera verdad. Dios no solamente cambia nuestra posición delante de Él, sino que también transforma nuestras motivaciones. Digan conmigo, motivaciones. Antes de conocer a Jesús, nuestra motivación era agradar a los dioses falsos de este mundo, y algunos de nosotros nos atrevimos a ponernos nosotros mismos en esa categoría. Nosotros nos convertimos en nuestros propios ídolos, en nuestros propios dioses. Mira como Pablo lo dice en el versículo 8 de Gálatas 4. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes, y aquí ya no les está hablando a los judíos, aquí le está hablando a los gálatas, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Dile a la persona que está a tu lado, no eres un dios. Ahora dile a la del otro lado, tú tampoco. Y a lo mejor puedes estar pensando, qué ridiculez. Pues claro que no somos dioses, sí, pero a veces nos comportamos como si fuéramos dioses y queremos que todo se haga conforme a nuestra voluntad, que todo se haga conforme a lo que nosotros queremos. Vivimos para nosotros. El principal héroe en esta historia soy yo, y la segunda persona más importante en esta historia también soy yo. Y adivinen la tercera, ¿quién es? También yo. Pero ese rollo del pasado. En este verso Pablo vuelve a dirigir su atención directamente a los Gálatas. Y luego les dice en el versículo 9, ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Eso es lo que quieren? Prácticamente Pablo les está diciendo que Dios los sacó de la esclavitud del pecado y que ahora estaban dejándose esclavizar por la religiosidad de los falsos maestros de la ley. No permitamos que eso nos suceda a nosotros. No cambiemos nuestra espiritualidad por religiosidad. Son palabras muy distintas. No es lo mismo ser un religioso a ser una persona espiritual. En caso de que no sepamos distinguir, ser espiritual significa vivir de acuerdo a la guianza y a los deseos del Espíritu. Eso significa ser espiritual. Y vimos a Jesús precisamente haciendo eso. No se haga mi voluntad. Eso es ser una persona espiritual. Ser religioso es mantenerse ocupado buscando ganarnos el favor de Dios, buscando los aplausos de las demás personas. Y eso es lo que muchas veces queremos hacer como padres. Eso es lo que muchas veces queremos hacer como hijos. Eso es lo que muchas veces queremos hacer en los negocios. Queremos caerle bien a la gente porque de esa manera vamos a tener mejor negocio. De esa manera vamos a tener mejor trato. Ser espiritual significa vivir deseando llenarnos del Espíritu de Dios.
mientras los religiosos quieren llenar su ego con sus obras. Esa es la gran distinción. Es como si yo personalmente quisiera encontrar mi identidad en lo que estoy haciendo ahorita. Yo soy pastor, yo soy predicador, eso es lo que yo soy. ¿Qué pasaría si de repente me llegara una enfermedad en la que ya no pudiera hablar? ¿Se acabaría mi identidad? Absolutamente, porque mi identidad no era principalmente en quien soy en Cristo Jesús, sino en lo que hago. ¿Se iba a terminar mi mundo ahí? Absolutamente no, espero que no. Si no puedo hablar, podría escribir. ¿Y qué tal si me llegara una artritis bien tremenda en donde ya no pueda escribir? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Se me acabó mi identidad como escritor? Absolutamente, pero eso no es lo que soy. No soy un predicador, no soy un escritor, soy un hijo, soy una hija de Dios, y eso no me lo vas a quitar. Puedo dejar de hablar, puedo dejar de escribir, puedo perder mis negocios, puedo perder mi casa, pueden pasar muchas cosas en mi vida. Nada de eso va a tocar mi integridad. Soy un hijo, una hija de Dios. Eso es lo que soy. Pero es que la gente no va a ver todo lo que hago y todo lo que sé. ¿Estás viviendo para ídolos otra vez? No, ya no, ahora estás viviendo para una sola audiencia. Y es más, sería bueno que muchas de nuestras obras las hiciéramos donde nadie se dé cuenta. La historia de un pastor muy prominente. Recientemente escuchaba que su congregación de repente se dio cuenta de algo que él hacía todos los martes a las 5 de la mañana y nadie sabía, y lo estuvo haciendo por años y años y años. Su congregación pensaba que todo el tiempo estaban bien informados de lo que este hombre hacía, pero ellos no sabían que cada martes a las 4 de la mañana él se levantaba para muy temprano comenzar a caminar por las calles de su comunidad y les llevaba desayuno, les llevaba comida, les llevaba un buen mensaje a personas que él se encontraba, que vivían en condiciones, pues ahora sí, sin techo en la calle. Y cuando su congregación se dio cuenta, le dijeron: oye, es que nosotros no te pagamos para que tú hagas eso. No puedes estar perdiendo tu tiempo allá con aquellos que ni de tu iglesia son. Al final este pastor tuvo que tomar su decisión: seguir el llamado de Dios o querer sorprender a los demás y vivir de acuerdo a los estatutos y a los estándares de los demás. Además, su actividad, sus acciones no le impedían seguir él haciendo lo que debería de seguir haciendo en la obra del Señor, en la iglesia del Señor. Pero algunas veces es mejor hacerlo así. Algunas veces es mejor no depender tanto de los aplausos de las personas. No es depender tanto de lo que los demás puedan apreciar de nosotros, sino asegurándonos de que lo que está saliendo de nosotros no es religiosidad, sino es parte de nuestra espiritualidad. Estamos pasando tiempo en la presencia del Señor, y como veíamos en Cristo Jesús, diciéndole al Padre: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Imagínate tú y yo diciéndole lo mismo al Señor: Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Imagínate cómo nuestras propias vidas cambiarían, nuestras familias cambiarían, nuestra comunidad cambiaría, porque no estaríamos haciendo lo que nosotros queremos, estaríamos haciendo lo que Dios quiere. Ahora hay algo aquí en este versículo que está bien interesante, ¿ok? Ahora que conocen a Dios, eso es entendible. Pero luego la segunda parte, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Wow. Tú conoces a Dios, pero tienes que irte de este lugar con la seguridad
que Dios te conoce a ti. God knows you really, really well. He knows you. ¿Por qué haría tal aclaración el apóstol Pablo? Bueno, porque nuestra relación con Dios no comenzó cuando nosotros decidimos acercarnos a Él, sino cuando Él decidió acercarse a nosotros. Dicho de otra manera, Dios tomó la iniciativa, Él fue el que nos buscó, Él fue el que nos rescató, Él fue el que nos adoptó y Él es el que nos está transformando a la imagen de Cristo Jesús. Mis hermanos, hemos recibido las buenas nuevas para vivir como hijos de Dios. Y para persuadir a los Gálatas, Pablo usa más que sus palabras. Pablo usa su ejemplo y los invita a imitar su libertad en lugar de que ellos vivieran obligados a cumplir la ley, diciéndoles en el verso 12: hermanos, yo me he identificado con ustedes, les suplico que ahora se identifiquen conmigo. En esta ocasión preferiría la traducción en inglés: I plead with you, brothers and sisters, become like me, for I became like you. Y esto es algo que eventualmente el apóstol Pablo diría en otra carta, en 1 Corintios 11:1, cuando dijo: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Imítenme. Imítenme. Ahora, volviendo a Gálatas 4, observa lo que les dice Pablo en el verso 15. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Ahora Pablo hace este comentario porque él sabía que hablarles la verdad, inclusive cuando fuera hecha con amor, los Gálatas podrían reaccionar. Sin embargo, él estaba dispuesto a sufrir su rechazo por amor a ellos. Mira cómo lo expresa en el versículo 19: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Lo que Pablo está diciendo aquí es que yo estoy haciendo esto porque me interesan ustedes. Yo estoy haciendo esto porque los amo a ustedes. Yo estoy haciendo esto porque quiero que ustedes crezcan junto conmigo, para que crezcamos juntos. Esa es la razón por la que escribe la carta a los Gálatas. El amor de Pablo por los Gálatas era más grande que su deseo de ser aceptado por ellos. Y eso es lo que puede experimentar una persona que ha entendido que su identidad está en Cristo. Ya no vive buscando aprobación, porque ya tiene, escúchame bien, la aprobación de Dios. Imagínate tú y yo ir caminando por la vida con la convicción de que tenemos la aprobación de Dios. Por lo tanto, podemos vivir consistentemente con nuestras convicciones. Así como Anne Dufour-Mantell lo hizo hasta su último respiro. Años después de escribir sobre la importancia de no vivir gobernados por el miedo y aprender a tomar riesgos, Anne vio a dos niños luchando por su vida en el mar. Y sin dudarlo, a sus 53 años de edad, Anne entró al agua para intentar rescatarlos. Afortunadamente, su esfuerzo ayudó para que los niños sobrevivieran, pero ella perdió la vida. Y de alguna manera, la última decisión de Anne demostró coherencia con lo que creía y enseñaba. Y su acto heroico nos recuerda que al final nuestras verdaderas convicciones siempre terminan formando, siempre terminan moldeando la manera en que vivimos. Tú y yo podemos ser puro bla, 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 pero al final no es solamente lo que decimos, también es importantísimo lo que hacemos. Y esa es la clase de lección que Pablo le quiere dar a los Gálatas. Ellos se habían olvidado de su identidad en Cristo y comenzaron a vivir de una manera que ya no correspondía con la vida que Dios les había dado.
Y esto importa porque como hijos de Dios podemos vivir con la libertad, la confianza y la esperanza que solamente Él nos da. Así deberíamos de vivir ustedes y yo. Y esto, como pueden ver, no solamente va a impactar lo que creemos acerca de Dios, sino también lo que creemos acerca de nosotros mismos. ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu vida por otra persona? Mientras el mundo constantemente intenta decirnos quiénes somos, Dios nos recuerda que nuestra verdadera identidad se encuentra en Él. Dios nos recuerda que no hay amor más grande que el que da, el que muestra cuando da su vida por sus amigos. Así tenemos que vivir tú y yo. Y lo bonito es que cuando sabemos quiénes somos, así podemos vivir, podemos reflejar la gloria de Dios.